Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Miércoles Ágil en su episodio número 37 y el día de hoy vamos a estar conversando un servidor Luis, Diógenes Pérez, Pavel Gómez acerca de los User Story Maps. Y para abrir el tema, puedo dar una definición rápida, lo más rápido que pueda, sobre qué son los User Story Maps, ¿no? Para aquellos que no están familiarizados. Entonces, bueno, primero que nada, voy a empezar por decir que el User Story Map es una representación visual del trabajo que se requiere para implementar un producto, ¿no? Ya sea un producto que está por empezar, un producto que está ya empezado. eh, digamos, irrelevante el punto en el que se encuentre un producto, ¿no? Siempre podemos empezar un User Story Map. El concepto lo popularizó Jeff Patton en su libro que se llama User Story Mapping. Les voy a dejar aquí en las notas del episodio, voy a dejar un link para que chequen el libro. Y aunque como en toda práctica ágil, se han ido descubriendo e implementando los User Story Maps de diferentes formas, generalmente es un mapa, ¿no? De dos dimensiones, en donde de izquierda a derecha vamos a tener nuestro flujo de la experiencia de usuario y de arriba hacia abajo vamos a tener los detalles de esa experiencia, ¿no? Paso a paso. E incluso esa segunda dimensión se puede utilizar para diferentes cosas, ya sea para marcar releases, para marcar prioridad, etcétera, etcétera, ¿no? Es un artefacto que a pesar de que se plantea de una forma muy específica en el libro, se han ido descubriendo usos y se han ido implementando usos diferentes, ¿no? Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy, acerca de, bueno, cuál es la utilidad de tener una representación de esta naturaleza, y de ahí podemos partir hacia otras preguntas, ¿no? Entonces, empezaría con esa pregunta, ¿no? Desde su experiencia y desde su opinión, em, ¿para qué nos serviría un User Story Map en un producto? Bueno, yo he tenido malas experiencias con los User Story Maps, pero por las razones equivocadas. La primera vez que los vi implementados, o sea, yo adoro los User Story Maps, ¿no? Quiero empezar por eso. Yo adoro los User Story Maps. El primer coach que los implementó en el proyecto en el que estábamos, a las 3 semanas lo dieron de baja del sistema porque leadership no le gustaban los User Story Maps. Ok. Ellos querían ver sus paredes blancas. ¿Qué pasa? Como todos los procesos de ágil, nacen a partir de la comunicación en el mismo lugar, nacen a partir de post-its. Este cuate mandó a hacer post-its donde estaban las user stories definidas y estaba el user story map primero con una impresión a partir de los planes que se tenían de cada área y encima él y los product owners se pusieron a escribir user stories con sus post-its mandados a hacer y los iban pegando y fueron construyendo estos mapas. Recuerdo que las dos dimensiones que manejas en realidad se usaban tres, digo, era pegado en la pared, pero tenían los distintos niveles de la aplicación. Por ejemplo, la entrada, hablemos de un carrito de compras, teníamos el menú de productos, cuando haces el carrito y la forma de pago, ¿no? Eran tres niveles. Entonces las user stories que abarcaban esos tres niveles las iban pegando a través de los tres niveles. Entonces ya entra la tercera dimensión, tienes en X y en Y, tienes los distintos niveles de la aplicación, eh, eh, la, medida, la medida hacia acá es el tiempo o el proceso en el que seleccionas los productos, los metes al carrito, revisas tu carrito y luego lo pagas hacia abajo y a la izquierda. Y encima la tercera dimensión eran los post-its con user stories. Y ayudaban bastante para visualizar el producto. Cuando nos empezaron a jalar a los del equipo de desarrollo, a los Scrum Masters, porque estaban los stakeholders platicando en las paredes de la empresa, eh, cómo iba a crecer el producto y no había pared que no tuviese un user story map. Y cuando empezaron a llamar a los Scrum Masters y a los miembros del equipo, los mismos Product Owners son los que nos invitaron. Mira lo que estamos platicando, esto es lo que viene dentro de 2 o 3 sprints. Hoy estoy trabajando con estas user stories. Las que están de azul son las que vienen las que tienen una bolita azul.
son las que vienen en el siguiente y se usaban, se usaban post-its y tags y demás, pero literalmente tags de post-it, era maravilloso. De ahí un podcast que les debemos, donde es la teoría de conspiración de que todo esto de Ágil fue creado por 3M para vender post-its. Pero a lo que voy es, a las 2 semanas, Serie al coach que nueva. implementó, sí, a las 2 semanas, el coach que lo implementó lo dieron de baja del proyecto. ¿Por qué? Porque dejó de hacer una documentación formal. Los stakeholders, directores y VPs de la organización para la cual estábamos trabajando, no les gustó que estuviesen llenos de etiquetitas las paredes. Y esa experiencia la he tenido cuando llego yo a la organización actual e empecé con post-its, a pegar post-its en mis paredes y todo. Y me dijeron, ¿y dónde está el documento que describe el próximo sprint? Y me puse a ver los documentos y eran documentos en Word, donde quedan la definición técnica de qué, y funcional de lo que se iba a hacer. Y yo me quedé, oye, pero ¿cuándo fue la última vez que tú, como dueño del producto, leíste esta documentación? No, es que es algo que se tiene que hacer para los consultores, para que los consultores les quede claro, oye, pero la claridad, hay otras maneras, pues. Entonces, no los he implementado. ¿Por qué? Porque en mi círculo de influencia no me he puesto en una posición de invitar a la experimentación hacia arriba. Lo traduzco hacia mi equipo, como mencionábamos antes, equipos virtuales todo el tiempo, equipos remotos desde hace 10 años, de una u otra manera, en whiteboards. La misma aplicación de Teams. Afortunadamente la laptop que me conseguí para el trabajo, que la pedí, tiene su pluma. Abro un whiteboard no voy a decir marcas, pero en Microsoft Teams tiene la opción de whiteboard y ahí me pongo a dibujar y dibujo un user story, dibujo métodos, etcétera. Y ese es mi equivalente a los user story maps. Si bien el libro que comentas, Luis, es mucho más definido, Ujú. el objetivo, el punto de los user story maps es comunicar, que Exacto, todas las personas tengan la misma interpretación de exacto. lo que se quiere hacer y lo que se está planeando. Y hemos probado a través de los años en las comunidades ágiles que las conversaciones son de las mejores maneras de aclarar puntos, más que un Así es. documento funcional, más que un documento técnico, más que el user story en el Jira con el as, I want to, so that. Las conversaciones son las que dan más valor. Y bueno, ya hablé la Y mitad del ahí, podcast. y ahí fíjate que el mismo libro, lo primero que menciona, y aquí le paso la bola a Pavel, es el shared understanding o el entendimiento en común alrededor de lo que se tiene que hacer. Y me causó, cuando yo revisé el libro, cuando leí el libro, me causó mucha curiosidad, que no te habla del story map hasta bastante después del inicio del libro, porque hay ciertas cosas que no se pueden dar por sentadas al usar un story map, ¿no? O sea, es decir, si tus historias son pobres en cuanto a no tanto el contenido, porque y ese es otro capítulo que podemos cubrir, ¿no? Las user stories, pero eh, el valor, como dices, está en la conversación y en el entendimiento común, ¿no? Entonces, Pavel, te paso la bola ahí con eso. Y yo voy más allá, pero antes de eso, es sí y, pero ahorita vuelvo a eso. O más bien, bueno, ahorita mejor en esto para conectarlo, ¿no? Es sí y es una herramienta para diseñar, ¿no? Entonces, como es una herramienta que se puede compartir, se puede tener diálogo y colaboración alrededor de ella, eh, pueden codiseñarse con el equipo de ingeniería, con el equipo de user experience, con otros equipos, ¿no? En caso de que no tengas un equipo completamente cross-functional, ¿no? Que es lo más común en la industria al momento.
te ayuda a traer, a exponer tu hipótesis, ¿no? De lo que debería de ser el journey de tu usuario, de tu consumidor, de tu cliente, ¿no? Yo creo que hay valor ahí. Y lo que comentaban ambos, ¿no? Es una herramienta que realmente te ayuda a visualizar y a compartir, ¿no? Es cross-pollinate, le llaman, ¿no? En algunos lugares también. Bueno, yo con la experiencia, yo viví la experiencia del story mapping por primera vez, o de que alguien lo utilizara a gran escala, ¿no? A un producto altamente complejo, multifacético, donde las personas y equipos tenían una visión casi completamente diferente de lo que era el story mapping, o perdón, el journey del cliente, del usuario. Eh, que es justamente el que Diógenes estaba comentando, en donde el coach que lo trajo a colación lo propuso y lo implementó, ¿no? Me tocó algunas sesiones ver ahí. Le ayudó muchísimo a los product owners a entender y product managers a entender qué es, ¿no? Qué es, no el cómo. O sea, se fijaron y se clavaron directamente en el qué es. Y eso lo expusieron a los equipos de arquitectura, de ingeniería, de eso, ¿no? Y algo y ahí hubo mucho conflicto, yo diría, me tocó algo de esa conversación también, en donde la razón por la cual creo que no fue tan exitoso esa experiencia, ese experimento, fue porque se vulnerabilizó al equipo de product, ¿no? De productos, ¿no? Se sintieron juzgados por los otros equipos, ¿no? Eh, que para mí fue una buena experiencia porque estaba mostrando las debilidades del diseño lo antes posible, cuando no te cuesta nada, ¿no? O sea, es una conversación, es un día, 2 días, si quieres semanas, ¿no? Pero en comparación de lo que le pueden dedicar en equipos, en rediseñar un producto una vez que está en producción o inclusive antes, ¿no? Se estaban ahorrando muchísimo, ¿no? Y abría los ojos para algunos para crear conversaciones, ¿no? O inspirarse para nuevas partes de ese journey, ese viaje del usuario. Yo creo que fue una experiencia positiva con outputs negativos, outcomes positivos, ¿no? Entonces, como platicamos antes, el diseño, o más bien, como platicamos antes, también el aprendizaje del equipo, de un equipo de producto que soporta un producto, es parte del valor, ¿no? Del equipo. No solo lo que produce, vaya, la productividad. Bueno, ok, ya con esa historia, me ha tocado buenas experiencias de User Story Mapping en proyectos menos complejos. Y creo que el disminuir la complejidad ayudó mucho para la práctica inicial, ¿no? Lo que pasó en otros proyectos que querían convertirse en productos, cuando buscaban ¿no? traducir el proyecto en productos, tuvieron mucho problema, ¿no? Entonces, se decidió en esos momentos el solo utilizar el story mapping para definir el viaje, ¿no? del customer. Nada más, entender quién es tu usuario y o tu cliente o tu consumidor, y si son diferentes, ¿no? Y entender cuál es el flujo, qué es lo que creemos que debe de ser, ¿no? Si es un producto nuevo, o que creemos puede ser mejor si es un producto que ya existe, y no meterse al detalle de las historias, sino hasta que se comprenda esto a grandes rasgos por los que deberían de trabajar o que pudiesen de trabajar en este producto, ¿no? Y eso fue un acierto, por lo menos en ese momento, porque hubo mucho aprendizaje.
Y yo creo que eso es lo más interesante de esta herramienta. Yo lo uso todavía, ¿no? Para serle sincero, lo uso en cosas pequeñitas, ¿no? Para visualizar inclusive procesos, ¿no? Ujú. Extrañamente. No tiene que ser un producto o un viaje del usuario, ni mucho menos. Entonces, este proceso, si lo tratas de utilizar como herramienta esta herramienta, si no lo tratas de utilizar solo como una herramienta para visualizar el viaje, uh, yo creo que de verdad no lo estaríamos utilizando por completo, ¿no? Es una Sí. herramienta que te invita a cuestionar quién es tu usuario, ¿no? Realmente, ¿cuál es el valor que estás entregando? En realidad, ¿cuál es el objetivo de lo que estás haciendo? No solo haciéndolo, ¿no? Y también creo que, por ejemplo, en mi experiencia, he utilizado Story Maps de algún modo en un par de ocasiones. Y lo que digo, extrañamente, ¿no? Hay veces que sentimos que las herramientas o artefactos más complejos o más sofisticados, pues sí te van a dar a la mejor mayor credibilidad ante stakeholders, por ejemplo, pero a lo mejor tiende a haber una relación inversa, ¿no? Entre eso y la utilidad que realmente tiene. Y creo que el User Story Map creo que puede romper como esa regla, ¿no? ¿Por qué? Porque un User Story Map puede ser algo incluso largo e incluso el mismo autor del libro te recomienda, ¿no? Eh, Dice a mile long and an inch deep, o sea, una milla de largo y una pulgada de profundo, que es decir, vete sobre la experiencia en lo más que puedas y no te claves tanto en los detalles de inicio, ¿no? Ya después tendrás tiempo de eh, capturar esos detalles más finos. Eh, y, y en mi experiencia, el User Story Map es, así como lo es el Kanban Board, el User Story Map es un radiador de información por excelencia, ¿no? Eh, Puede venir un stakeholder, si estuvo involucrado de alguna forma o informado al menos en el proceso de construcción de ese Story Map, pues le va a hacer mucho sentido todo lo que ve, ¿no? Y si usamos swim lanes, por ejemplo, que a mí me tocó utilizarlo de esa manera, ¿no? Swim lanes para reflejar releases, pues tiene una expectativa en cuanto a en cada uno de esos releases, qué partes de la experiencia de usuario se están tocando y de qué manera, ¿no? Eh, y en qué partes de la experiencia vamos a ver mejoras. Y también, como decía Pavel, ¿no? No es solo la parte de expresar el producto y de diseñar, sino también generar ciertas conversaciones y, ¿por qué no?, tomar ciertas decisiones para cambiarlo, ¿no? Es decir, si a lo mejor un stakeholder o alguien más ve que en el siguiente release hay como prioridad cambiar la forma en la que el usuario paga y por alguna razón ah, piensan que es más prioritario cambiar la forma en la que el usuario se autentica, por ejemplo, pues es una conversación que se puede tener, ¿no? Ahí mismo. Y, y ese es otro aspecto al que iba del User Story Map, ¿no? Yo creo que para mí es bien importante saber distinguir entre el User Story Map y un plan. Son dos cosas totalmente distintas. Porque el User Story Map, en mi opinión, nace para cambiar continuamente. Es decir, continuamente lo vamos a estar modificando, vamos a estar repriorizando, lo vamos a estar replanteando, añadiendo pasos, añadiendo profundidad, quitando profundidad. Eh, y siento que la parte de los planes es un poco la antítesis de eso, ¿no? Pues Oh, idealmente, creo. Ah, un plan idealmente, pues no cambiaría, ¿no? eh, Idealmente, ¿no? A pesar de que estamos en este entorno de agilidad y priorizamos la respuesta al cambio sobre seguir un plan, pues se tiene esa concepción, ¿no? Y si confundimos el plan con el story map, pues vamos a pasar esa inmutabilidad del plan al story map. Entonces yo creo que hay que hacer una diferencia muy, muy marcada en cuanto a que el story map no es un plan.
Eh, y a partir de ahí, como que conservar esa mentalidad ágil alrededor de él, como para, como para que los cambios sean bienvenidos, ¿no? Sí. De ahí, no sé si quieran abordar el tema de cómo construir un user story map para aquellas personas que a lo mejor están interesadas en los primeros pasos, algunas experiencias o algunos tips que podamos compartir alrededor de, bueno, cómo es ese proceso de construcción del story map, al menos de inicio, ¿no? Al menos para empezar, porque creo que es la parte más difícil, o en mi experiencia, la parte más difícil es cuando tienes el pizarrón sin nada y cómo empezar a que las ideas fluyan, ¿no? Diógenes, ¿algún tip o experiencia? Am, a mí me gustaría conocer ustedes cómo lo han trabajado en el mundo remoto. En mi experiencia he estado usando, pero es más para el refinement, para explicar historias en sí, no tanto para explicar un user story map. En mi experiencia, PowerPoint a veces, en la parte remota, PowerPoint con etiquetitas. No tengo una herramienta en particular, a veces es el mismo feature, Ujú, pero el poder, creo yo, es más valioso hacia arriba, porque es el cambio es el trade-off de Ágil. Cuando Ágil dice preferimos el software a la documentación, este es el trade-off de decir, mira, esto es lo que vamos a documentar. Vamos a documentar el entendimiento en común. Vamos a documentar lo que todos sabemos. Vamos a homologar nuestro conocimiento. Lo que antes, en tiempos tradicionales, se usaban documentos que nadie leía para tener una impresión de que todos tenían la misma comprensión. Entonces, esta es una respuesta. En el libro recuerdo mucho que él hablaba con los sponsors del software. Entre más grande la organización es más complicado que un sponsor te ponga atención si no le entregas algo formal como una presentación, como un documento, como un contrato. Entonces, estas herramientas yo las veo como más de apoyo hacia el equipo y hacia esas primeras líneas de stakeholders que hacia la parte de organización. Y es donde extraño mucho la participación de Jorge, porque Jorge, creo yo, tiene más experiencia precisamente explicándole estos temas al C-level, a los VPs, explicándoles al CEO y a los dueños cómo vamos a trabajar ahora. Pero de nuevo, el valor que le veo es la comprensión, el common understanding. Recuerdo lo que comentaba Pavel de que era tan complejo el sistema que cuando 3, 4 product owners estaban exponiéndole su plan a otros product owners, o sea, antes de que bajara, se dieron cuenta que estaban duplicando historias, que había ujú. otro product owner en otro equipo que tenía una historia para trabajar en esa misma área. ¿Por qué? Porque la manera en la que estaban partidos no les permitía comunicarse de manera común. Entonces habían dos equipos, se dieron cuenta que ya tenían contemplado ese mismo scope en dos equipos diferentes, ¿no? Y no se habían dado cuenta. Y ese es un gran aspecto. Entonces, Entonces deberían, si tienes un producto que yo creo que va a ser el 99% de los casos donde tienes varios equipos trabajando en ese mismo producto, entonces hay que tener un solo user story map o hay que, o hay que hacer un story map por sub experiencia, si lo queremos llamar así. ¿Qué es lo que recomienda el depende del autor, no? proyecto. Recuerdo que recomienda el autor eso, ¿no? De que, pues, si vas a hacer un mapa, mapéalo todo, ¿no? Pero ahí me pregunto, ¿qué tan
necesitas una disposición de la organización, o por lo menos la parte de la organización que, en la que estás trabajando para poder hacer eso, ¿no? Realmente. Tal vez no equipos colocalizados sería la única opción. Pero me voy a lo que preguntabas ahorita, Luis, que, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿No? No sé si fuiste tú, fue Diógenes. Sí, yo. Bueno, pues, ¿con qué empezamos? Empezamos con el usuario, el consumidor, el cliente, creo que es lo primero que se tiene que definir. Y una vez que lo tienes claro, es qué es lo que quiere lograr ese usuario, ese consumidor, ese cliente que identificaste, ¿no? Si tienes esas dos, es el usuario o los diferentes usuarios, clientes, consumidores, y el objetivo, ¿no? Que van a tener en ese journey, ¿no? Es, quiero comprar un celular, o activar una línea de teléfono, o reservar un vuelo de avión, o comprar una casa, ¿no? Entonces esos son los objetivos, porque ese es el valor percibido al final de eso, y sobre lo que puedes construir la experiencia. Es una experiencia que le está permitiendo a ese usuario, a ese cliente, a ese consumidor, tener el mayor valor posible en esa experiencia. Le estamos brindando eso. Y eso te permite, una vez que tienes ese mapita de cosas que le pueden dar valor, ¿no? Esa experiencia, inclusive las que no dan valor, ¿no? La experiencia, ¿no? Es, navega esto, entra al catálogo, ¿no? Entra al carrito y luego agrega su modo de pago, y haz todo eso. Puedes platicar después de eso puedes platicar, y lo puedes refinar varias veces, no importa, ¿no? De hecho, lo importante tal vez. Puedes empezar a unir las necesidades para que esa experiencia suceda, ¿no? Como, bueno, necesito un carrito de compras, ¿no? Y bueno, pues para el carrito de compras hay un sistema que necesito que apoye, y ya identificas quién va a interactuar con esto. Necesito un sistema de inventarios. ¿Ok? Bueno, y para el sistema, o una base de datos, si lo quieres hacer muy sencillo, pues una base de datos simple y sencillamente, ¿no? ¿La tenemos, sí o no? Ya empiezan otras conversaciones por allá. Y después de eso es definir que dentro de estos grandes pasos de la experiencia del usuario, cliente, consumidor, ¿qué funcionalidades les podemos dar, ¿no? ¿Qué valor agregado le vamos a dar, ¿no? Como sigo con el ejemplo del catálogo, ¿no? Le vamos a dar un filtro, ¿no? Le vamos a dar comparación de productos, ¿no? Le vamos a dar sorting, ¿no? Ujú. Y empiezas a agregar esas Las variantes, ¿no? esas Las variantes de la experiencia, vaya. Exactamente. Y te permite después platicar sobre, ya que ves todo el mapa, pues a qué le entro, ¿no? Como el MVP, de ahí puedes sacar directamente el MVP una vez que ves toda la experiencia. Ujú. Puedes platicar Sí. qué es verdaderamente esencial, y eso Sí. va para arriba. Entonces, una herramienta que se puede utilizar para priorizar trabajo de Así entrada, es. ¿no? Ujú. Y creo que hacían alusión a eso por los releases, ¿no? Lo puedes utilizar para releases. Bueno, viene de la priorización de esto, ¿no? Lo Sí. visualizaste, lo tienes de tal manera visualizado que es fácil hacer una raya aquí, y de aquí para abajo ya no debemos de enfocarnos a eso, ¿no? Bueno, pero ahí lo voy a dejar. Sí, y ahí te digo, reitero, ¿no? La parte del autor que menciona, ¿no? De A Mile Long, ¿no? Que es la primera parte, que es en la experiencia general, en lo que es la columna vertebral de la experiencia, vete tan largo como necesites y como puedas. Y después, y yo creo que en mi experiencia, como yo lo he hecho, es esa primera parte, es casi una lluvia de ideas. Y hay veces que la audiencia o el equipo está tirando ideas al aire de los pasos que se necesitan hacer, y no Ujú. necesariamente surgen en orden. Es decir,
O sea, y esa técnica me ha funcionado mucho, ¿no? A ver, ¿qué necesitamos hacer para que un usuario reserve un vuelo? No, pues esto, o sea, navegar a la página, eh, poner un origen, poner un destino, poner una fecha, pero a lo mejor en un paso, digamos, intermedio entre eso, puede estar, no sé, autenticarse, por ejemplo. Y así como van saliendo las ideas, tratamos de ponerlas ya después como en orden, ¿no? Y ahora sí, vamos a ser un poco más analíticos. ¿Qué nos falta en esta columna vertebral inicial que ya tenemos? ¿Qué nos falta, no? Y como decía, y como bien decía Pavel, ¿no? Y lo primero que se viene a la mente es como el MVP, ¿no? Ok, de todo esto, ¿qué partes de la experiencia son estrictamente necesarias, ¿no? Para que el usuario pueda reservar un vuelo. Y así te vas, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que es un buen inicio y ya de ahí empiezan a surgir otras ideas, empiezan a surgir otros pasos, otros subprocesos e incluso, y esto también es algo que quería eh, puntualizar, que muy probablemente un producto va a tener N story maps porque tienes N experiencias. Es decir, tú puedes tener la experiencia de reservar un vuelo, pero también necesitas la experiencia de cancelar un vuelo, por ejemplo. Y esa es otra experiencia totalmente distinta. Quizás el usuario empieza desde su correo electrónico tratando de encontrar la reservación y de ahí va a seguir una serie de pasos distintos a reservar un vuelo. Entonces, generalmente un producto va a tener una colección de story maps eh, que necesita proveer. Habrá quienes, por ejemplo, de estas dos experiencias sí tengan un story map. Porque al final puedes tú concebir la experiencia como desde que el usuario busca un vuelo hasta que o realice el viaje o cancele el vuelo, ¿no? Es decir, toda la experiencia no termina en cuando el usuario paga su boleto y recibe un correo de confirmación, sino que incluso eh, tenemos como parte de la experiencia el viaje mismo, ¿no? Eh, entonces ahí es donde entra, bueno, no es solo la parte de ordenar, también le tengo que mandar reminders de que va a volar tal día, reminders para que haga check-in en el vuelo, reminders para que haga check-in en el hotel, para que haga check-out, para que todo eso, ¿no? Entonces, pues se pone interesante, ¿no? Qué tan detallado puede ser un story map, pero definitivamente yo creo que es una herramienta bastante poderosa, ¿no? Me gustaría preguntar, si no les importa, ¿cuáles son los pitfalls, no, o sea, cuáles son los abismos a los que podemos caer, ¿no? O antipatrones, inclusive, que han visto ustedes, ¿no? Si han visto El alguno. trabajo remoto. Cuando Ok, tienes una parte del Ok. equipo que va a la oficina y está presente y ve el story map y tienes un grupo del equipo que está trabajando desde casa o en otra ubicación geográfica y no tiene acceso a ese story map físico. Una pasada con el video, una foto no es suficiente para transmitir eso. Ok. En cuanto estás en un modelo híbrido, tienes que desarrollar una herramienta que te permita comunicarte con todos. El tiempo, no es lo mismo tener la conversación con 3 personas del equipo y armar el story map virtual y luego decirle a las otras personas, aquí les mando el story map para que lo vean, raza. El problema, el pitfall del story map es que todos tienen que estar involucrados cuando se tienen esas conversaciones. Así Porque es. el solo hecho de que lleguen tarde o demás, se pierde ese contexto que ya no necesariamente se le repite. Otro es la constancia y el no abandono, el estarlo revisando cada sprint, cada 2 sprints, cómo vamos, etcétera. Porque puedes haber hecho un story maps y a todo se le quedó claro qué es lo que querías hacer en enero, pero si para el segundo cuarto no lo has revisado, no te has parado por ahí, no lo has actualizado, para qué te ocupa espacio en la pared? ¿Para qué te hace polvo digital? Esos son los dos que yo he visto.
Sí, ahí por mi parte, por ejemplo, hay unos parecidos, ¿no? Pero puntualizaría tres y dos de ellos son bastante parecidos también. El primero es lo que mencionaba, ¿no? Confundir el User Story Map con el plan. Eh, porque sobre todo Ujú. cuando utilizamos swim lanes para señalar etapas de liberación o releases, este, después hay organizaciones en las que se vuelve un pecado cambiarlo, ¿no? Es decir, no, ya dijimos que en el primer release o en el segundo release va esto. Entonces ya no lo podemos cambiar y creo que eso es un antipatrón, ¿no? De utilizar el story map. El story map debe ser un artefacto vivo y si tiene sentido modificarlo, hay que hacerlo en cuanto se tenga la necesidad, ¿no? El segundo aspecto que yo incluiría, parecido a lo que decía Diógenes, es creamos nuevas user stories y no las incluimos en el user story map. Es decir, todo lo que creemos, si ya si ya adoptamos esto como una herramienta, todo lo que creemos como user stories debe de pertenecer a alguna parte del story map, ¿no? Si estamos tocando una experiencia que tiene un user story map. ¿Por qué? Porque al final, como decía, es un radiador de información, nos va a proveer transparencia y nos va a indicar qué es lo que sigue, ¿no? Para el producto. Entonces, si no vemos lo nuevo, pues el user story map pierde toda relevancia, ¿no? Y el tercero, un poco ligado a la parte remota que comentaba Diógenes también, es cuando se vuelve difícil actualizar el User Story Map. Es decir, ok, todos comprendemos, todos entendemos que el User Story Map es un artefacto vivo, pero, por ejemplo, está en un formato digital que solo el Scrum Master sabe cómo modificar para que no se haga un batidero de post-its virtuales, ¿no? O solo una persona sabe cómo modificarlo. O en el caso de un User Story Map físico en tiempos remotos, pues solo las personas que están en la oficina pueden modificar el Story Map, ¿no? Creo que debemos de democratizar la actualización y la edición del User Story Map para que tenga un poco más de sentido, ¿no? Pavel, por tu lado, ¿algo que quieras anotar? Sí, repetiría, hay, ah, me dejaron pensando sobre los equipos colocalizados o remotos o híbridos, ¿no? Sí, algo que estaba platicando con facilitadores profesionales, ¿no? De equipos remotos es que y esto puede ser un tema por sí solo para otro episodio, ¿no? Es el cambio que te trae el híbrido. En realidad sí es un cambio, no es solo híbrido. Le llamamos híbrido como si fueran, vamos a mantenerlo lo remoto y vamos a mantenerlo colocalizado. Es una diferente interacción. Se pierden y ganan cosas si queremos seguir las mismas. Una de ellas, me dejaron pensando ahorita, es que los dos se mueven a velocidades diferentes, ¿no? Y tienen acceso y consumen información, datos y conocimiento a velocidades diferentes y de formas diferentes. Entonces, cuando necesitas tener una colaboración que esté sincronizada, si ustedes gustan, va a ser imperativo tener herramientas, como tú bien dices, Luis, que es una herramienta disponible para todos, ¿no? Que sea entendible, utilizable y disponible para todos. Eh, y eso tiene su reto por sí solo, más allá de facilitar una sesión, ¿no? De story mapping, porque necesita facilitación, necesita una intencionalidad, es diseñada, no se le antoja a uno en la tarde, vamos a hacer un story map, a menos de que tengan experiencia los equipos y todo eso, o sea un draft, por ejemplo. Entonces, y con eso me voy al antipatrón de hacer un story mapping, user story mapping, solo para entregar al equipo. Mira,
Ajá. este es el User Story Mapping. ¿Ok? Cero En donde colaboración, cero no hubo co-creación. colaboración. Ujú, Usé la herramienta, muy bien, utilicé los pasos, llené el conocimiento que tengo yo, ¿no? ujú. Y te lo entrego a ti para que lo ejecutes, ¿no? Entonces, el remover eso, inclusive ni siquiera para que ejecuten, pero para ni siquiera participar. Yo creo que ese es Sí, un antipatrón con muy bien. Y muy bueno, fuerte. Es lo mismo que decir, ahí están las historias, háganlas. O sea, sí. Mira, es, va esta primero, luego esta, luego esta, ¿no? Ya tienes todo. sí, va de la mano, Y y va de la mano con lo que platicábamos la semana pasada de equipos callados, y va de la mano, o sea, necesitas las habilidades y necesitas un equipo que participe, que le interese, porque si están en la junta de story mapping o de refinement y nada más están escuchando y no hay esa retroalimentación de preguntas, cuando estás haciendo esa sesión te quedas pensando si le entendieron. sí. ¿Tan bueno soy escribiendo historias que nadie tiene dudas o qué? Así es. Y bueno, una parte que también me gustaría mencionar como a lo mejor un aspecto que tiene en contra el User Story Map es, en mi experiencia, la cantidad, y va a sonar muy banal, ¿no? Pero la cantidad de espacio que toma tener un User Story Map, por ejemplo, en una oficina, ¿no? Necesitas paredes gigantescas y eso puede llegar a ser un impedimento. Lo que a mí me pasaba, por ejemplo, era que había veces que construíamos un User Story Map en una sala de juntas y pues se terminaba la sesión y había que tomarle foto y deshacerlo porque pues venía el siguiente grupo que había reservado la sala a tener una junta, ¿no? Entonces, si hace falta ese espacio dedicado para tener un User Story Map siempre ahí, se vuelve un reto, ¿no? Porque otra vez se vuelve difícil actualizar el User Story Map. Entonces, Sí, luego no te dejan pues dibujar en las ventanas. así es, menos con marcador permanente, ¿no? Bueno, pues con esto yo creo que cerramos por el día de hoy. Espero que les haya gustado el episodio y nos vemos la siguiente semana.